Esta noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con Gabriela Osorio, alcaldesa de Tlalpan, Ciudad de México. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. En el corazón del sur de la Ciudad de México, Tlalpan no es una, son muchas. Son más de 200 colonias, pueblos originarios, barrios con historia y tradiciones vivas. Es la alcaldía más grande territorialmente hablando de la Ciudad de México. Un contraste entre zonas boscosas y urbanas, lugar de reservas ecológicas, asentamientos humanos, colonias, unidades habitacionales y parajes. Este territorio tan extenso como diverso, hoy tiene al frente a una mujer que viene del activismo, del arte y de una agenda feminista que pone a las mujeres en el centro de la discusión. Gabriela Osorio es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Ciudades y Urbanismo en Barcelona, España, enfocándose en el desarrollo urbano sostenible y las políticas que mejoran la vida en las ciudades. Fue diputada local en la Ciudad de México, impulsando un marco legal pionero, asegurando que el acceso a la cultura fuera reconocido como un derecho humano. Su agenda impulsa proyectos de igualdad de género, participación comunitaria y medio ambiente. Actualmente es alcaldesa de Tlalpan. Gaby Osorio, bienvenida a Su Voz, Su Tiempo. Muchas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias, Claudia Ivette, por la invitación y muy contenta de estar en estos espacios que nos dan voz a las mujeres. No, pues yo muy feliz porque además me encantará contar toda esta historia que estás haciendo al frente de una de las alcaldías pues, más importantes de la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, por supuesto. Los retos son importantes, pero quisiera empezar preguntándote por este tiempo de mujeres. ¿Tú qué piensas, Gaby, sobre todo que has caminado durante ya muchos años con mujeres importantes de izquierda? ¿Qué piensas de este país con una mujer presidenta, con jefa de gobierno, gobernadoras, congresos paritarios? Sí, estamos viviendo una nueva etapa, no solamente la etapa de la transformación, sino una nueva etapa donde las mujeres tenemos mucha mayor incidencia, mayor presencia, y eso es bastante fundamental porque durante muchísimos siglos o durante prácticamente la historia de la humanidad estuvo escrita bajo la visión, me gusta mucho, hay una analogía que se hace de los dos ojos, y la historia de la humanidad se contó y se visualizó con un ojo solamente, el ojo masculino. Y faltó, ¿no?, esta visión desde la mujer, desde lo que padecemos como mujeres. Y ahora que estamos construyendo esta etapa, llega la primera mujer presidenta, muchas mujeres gobernadoras, mujeres jóvenes también, que esto es importante comentar. Me parece que es un viraje en la historia de nuestro país, en la manera en cómo se consolida la democracia, porque yo lo he comentado en muchas ocasiones, nuestra democracia estaba pues menguada, la democracia no era la democracia como tal si las mujeres no estábamos teniendo una participación real, una participación sustancial. Y ahora se está logrando. Obviamente tenemos muchísimos retos, es muy curioso que no curioso, es lo que pasa, cuando las mujeres entramos a nuevos espacios, nuevas trincheras, ocurren nuevas violencias, ¿no? O sea, el caso de que nosotras entráramos a lo público hace un par de décadas, tuvimos ahora que revisar el tema de la violencia política de género, ¿no? ¿Por qué? Porque son trincheras y espacios que estaban ubicadas o pues estaban, ¿no?, únicamente con el tema o visión desde lo masculino. Entonces, me parece que es un tiempo nuevo, un tiempo que implica muchísimos retos, pero también una nueva consolidación de visiones distintas de construcción de país, de sociedad, y nosotras como mujeres con una gran responsabilidad de poner al frente siempre la empatía feminista, la empatía hacia lo que padecemos como mujeres, niñas y adolescentes,
Y también en el caso de esta lucha, pues se suman todas las luchas como de la diversidad sexual. Entonces, pues un honor formar parte y construir también la historia en este nuevo tiempo de mujeres. Gaby, es muy importante hablar de historia porque, como bien lo dices, tú eres una feminista convencida y esta es una lucha de muchas generaciones, es una lucha de nuestras madres, de nuestras abuelas. Hace 70 años ni siquiera podíamos participar de los procesos democráticos, no había candidatas, tampoco podíamos ir a votar. Y ahora la importancia de la participación política de las mujeres es determinante. Sí, sí, justo. eh, Luego hay momentos donde nos reunimos, ¿no? Varias compañeras, y así podría mencionar a muchísimas otras compañeras que han forjado el movimiento también de la transformación con una visión feminista y con perspectiva de género. Y justo es esto de la gran responsabilidad que tenemos, ¿no? Porque no basta con ser mujer y llegar a los espacios de representación. O sea, tú eres mujer, llegas a los espacios de representación y tienes que llegar, así le digo, con una visión feminista y de defender los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Ese es el gran reto que tenemos. Por supuesto, porque además hay una historia de lucha, hay un camino cuesta arriba para las mujeres que deciden dedicarse a la política, no solo recientemente, sino para las que empezaron a caminar desde hace más de una década, como es tu caso. ¿Por qué no le platicas, Gaby, un poco a nuestra audiencia quién es Gaby Osorio? ¿Cómo empezaron todas estas políticas públicas que ahora se están aplicando en Tlalpan? Pero pues cómo empezaron a nacer como ideas con tu activismo, con el recorrer desde hace tantos años pues las calles. Sí, bueno, creo que no solamente en el ámbito político, me parece que en muchísimos ámbitos las mujeres hemos abierto décadas anteriores pues esa brecha, ¿no? Si uno todavía sigue viendo, por ejemplo, en el ámbito empresarial, o sea, hay menos mujeres, ¿no? O sea, todavía, ¿no? La otra vez estaba, bueno, ya no voy a decir, pero estaba en una reunión con una empresa, una cámara de empresarios fuerte, y voy llegando y fue bien fuerte porque todo el salón, el pleno, estaba con las fotos de los presidentes de la cámara, todos hombres, todos. O sea, no había ni una sola mujer, ¿no? Y bueno, hay espacios en los que todavía hace falta muchísimo, ¿no? Caminar en ese sentido. En el caso político, que es mi caso, pues yo llegué a esto desde temprana edad. Yo sabía que me quería dedicar a esto. Mi familia, ninguno se dedica ni cercano ni lejano al tema político. Soy la primera generación. Yo sabía que me quería dedicar a esto por una cuestión de empatía y vocación a servir a la gente. A mí eso me apasiona muchísimo. Y cuando llegué ya a la Diputación, que ya me metí al tema más de género, pues ahora se ha convertido también en una causa que tengo el honor de representar al proyecto de la transformación en la alcaldía de Tlalpan, ¿no? Que sobre todo pues, tiene que ver con cero discriminación, cero acoso, cero violencias, el empoderamiento de las mujeres. Y es una gran oportunidad que ahora tengo desde esta trinchera para pues, realmente impulsar la política. Esa anécdota que nos cuentas ha sido la vivencia de muchas de nuestras entrevistadas que han estado aquí conversando con nosotros y que precisamente nos dicen, bueno, yo fui presidenta municipal de Tecámac o de Coacalco a los 30 y tantos años y entonces sufrían una doble discriminación, ¿no? Por ser mujer, pero además por ser joven. Sin embargo, eran otros tiempos, desde la reforma de 2019 en paridad en todo. Estamos viendo que están llegando cada vez mujeres más preparadas. Tú fuiste una de las diputadas más jóvenes precisamente en la Ciudad de México. ¿Por qué no nos hablas un poco de esta agenda legislativa que se logró construir para que en el siguiente bloque platiquemos de lo que se va a hacer en Tlalpan y de lo que ya se está haciendo? Sí, yo llegué a la Diputación a los 28 años, era de las compañeras más jóvenes. Ahí trabajamos, en mi caso yo fui presidenta de la Comisión de Derechos Culturales, que también es un ámbito que ya cuando lo investigué más, en su mayoría son hombres los que tienen ciertas hegemonías de producción, de dirección, de los festivales, y que hace falta mayor presencia de mujeres en el ámbito cultural, artístico, con luz, ¿no? Que eso es importante, con el reflector
¿no? Entonces, estuvimos trabajando ahí muchas leyes importantes, pero sobre todo en materia legislativa, y yo participé también en la Comisión de Género, con muchas diputadas que impulsamos, sobre todo varias reformas que tienen que ver con el tema de la cero violencias, ¿no? Hacia las mujeres, la violencia digital, cuando fue la ley Olimpia, y muchas otras ahí leyes importantes para nosotras, pero justo para mí la mayor o de las mayores enseñanzas es el que ha sido es cuando las mujeres nos juntamos, hacemos todo, ¿no? Cuando las mujeres nos juntamos, aquellos dichos de que mujeres juntas ni difuntas porque ellas no se pueden juntar, son de lo peor y empiezan a hablar mal una con otra, esos dichos y refranes que es de lo popular, ¿no? Que se ha enraizado como en una cultura, pues es todo lo contrario, ¿no? Las mujeres cuando nos reunimos, nos organizamos, podemos hacer cosas increíbles y hemos tenido grandes resultados como estas leyes ahora en materia de paridad, que ahora tenemos que hacer que no solamente sea la paridad, sino que haya igualdad sustantiva en la práctica, que eso es fundamental. Gaby Osorio, vamos a continuar después del corte con mucha más conversación al respecto. Vamos a ver cuáles son tus planes en Tlalpan, por supuesto, porque hay muchas mujeres, muchas jóvenes que te quieren escuchar esta noche. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, no se vaya, después del corte hay mucha más información. Gaby Osorio, pues ya regresamos a esta conversación. No quiero pasar al siguiente tema sin platicarle a nuestro público que tú eres una gran defensora de los temas de la cultura y por supuesto hubo un gran logro aquí en la Ciudad de México cuando eras legisladora. Platícanos un poco, por favor. Sí, es que desde muy pequeña he estado muy vinculada al tema cultural. Yo hice circo, tocaba el piano. A los 15 años pedí un saxofón en vez de una fiesta de 15 años. Es decir, el vínculo con la cultura es genuino, ¿no? Y cuando llegamos a la presidencia de la Comisión de Derechos Culturales, sí hicimos toda una gama de marco normativo en materia de legislación cultural muy innovador, que nos lo reconoció incluso la UNESCO. O sea, a nivel mundial vino la UNESCO a reconocernos, por ejemplo, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural, Histórico y Biocultural, ¿no? Que somos el primer congreso de poner en la mesa el tema biocultural, la cuestión de reconocer a la cultura como un derecho, ¿no? Y no solamente a la cultura. Cambiamos el nombre de la comisión y le pusimos el nombre de Comisión de Derechos Culturales, porque hay una gama de derechos culturales. Es decir, trabajamos mucho en el tema de la cultura y yo estoy muy orgullosa porque ahora eso pues lo estamos llevando. También trabajamos la Ley de Espacios Culturales Independientes con el Foro Alicia, con muchos foros alternativos, algo que no se pensaba, ¿no? Que se podría concretar, se hizo realidad en nuestra sesión de la legislatura. Y pues muy orgullosa del trabajo que se hizo. No, por supuesto, porque además, y lo he platicado con algunas otras entrevistadas, todo este tipo de recursos son prevención de la violencia y es importante trabajar, sobre todo con los más pequeños en las calles, trabajar con todos estos talleres, con todo lo que se hace para prevenir y para continuar con el buen funcionamiento social. Pero platícanos, ¿cuáles fueron los logros también en el Congreso en materia digital? Porque la Ciudad de México es una punta de lanza y todo lo que pasa en los congresos locales es resonancia muchas veces de lo que pasa en el Congreso de la Ciudad de México. Se ha trabajado mucho para empoderar a las mujeres, para hacerlas independientes, para hacerlas autónomas en los derechos de salud, en muchos derechos que están llegando no solo a las mujeres de la Ciudad de México, sino ahora a las de todo el país. ¿Qué nos platicas? Sí, no, como comentábamos, o sea, en el caso cuando en el Congreso de la Ciudad, que fue la primera legislatura, trabajamos muchos marcos normativos, leyes, ¿no? En materia de clasificar, tipificar ciertos delitos que no estaban considerados así hacia las mujeres, ¿no? Uno de ellos, la violencia digital, ¿no? Estuvimos trabajando en nuestra legislatura el tema de la ley Olimpia, que ahora pues ya es a nivel nacional, ¿no? Y se han Incluso en Latinoamérica está permeando el mensaje de Olimpia. Exacto, entonces ha tenido pues bastante impacto. Y ahora, desde el gobierno, como alcaldesa de Tlalpan, que es la alcaldía en territorio la más grande de la Ciudad de México, nosotras cuando llegamos instalamos 4 gabinetes, que son los temas prioritarios que en el lugar donde yo me encuentre de la alcaldía, que es muy diversa, tienes pueblos originarios, tienes colonias, fraccionamientos, la gente me dice este tipo de problemática: seguridad, agua, movilidad, y el otro tema es género. Entonces instalamos el primer gabinete de género, donde están todas y todos los directores generales, además de la directora de género e igualdad sustantiva,
Y este gabinete sesionamos cada 25 de mes, obviamente por lo que El Día implica Naranja. el 25 de noviembre, ¿no? El Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres. Y cada 25 sesionamos y vamos trabajando el tema transversal de la perspectiva de género. No solamente es qué programas tengo en materia de género, que tiene que ver con la creación de cooperativas, empoderamiento y autonomía económica, la cuestión de las violencias, los talleres, tenemos brigadas, etcétera, sino el tema de género se tiene que ver de manera transversal. Y digo, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces es el gabinete donde el director de administración, donde la directora de obras, donde el director de servicios urbanos, vamos revisando si estamos cumpliendo o no con el distintivo que queremos alcanzar. Este año no sé si nos dé, pero el próximo lo queremos alcanzar, el distintivo que se da a los municipios y alcaldías de igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, pronto vamos a tener nuestra sala de lactancia, que es algo que tenemos ahí en puerta. Capacitación, yo ya dije, el 25 de agosto de este año tenemos que tener a toda la estructura capacitada de todas las áreas en materia de perspectiva de género y de derechos humanos y alcanzar el presupuesto mínimo del 10%, ahorita ya llevamos el 15% del total del presupuesto dedicada a acciones que tienen que ver con el tema de género. Entonces, hay un trabajo constante y sobre todo que me parece fundamental, transversalizar, que no se cierre nada más en un área. Hay que transversalizar el tema de género, ¿no? Por ejemplo, servicios urbanos. La mayoría, el 90% de quienes trabajan ahí son hombres, la mayoría, ¿no? Hay que capacitarlos, ¿no? ¿Qué significa la perspectiva? ¿Qué significa el respeto a las compañeras? Y sobre todo nuestra gran responsabilidad, que las compañeras que están en estas áreas donde la preponderancia son compañeros, nosotras garantizar entornos seguros de trabajo. Qué importante, Gaby, porque además primero lo trabajaste desde el Congreso, ¿no? Donde se hacen las leyes, pero muchas veces las leyes son letra muerta cuando aterrizan en las alcaldías o en las presidencias municipales. Entonces, qué importante después llegar a operarlo desde la administración pública y operar con perspectiva de género, pero también los presupuestos de género es algo de lo que casi nadie habla. Eso es real. Exactamente, sí. Por eso me pareció muy relevante el poder realizar este gabinete con todas y todos los directores. Ahorita la cuestión que tú acabas de comentar. Se vuelve complejo y voy a comentar algo. Los programas ahora, los programas y acciones sociales que hacen las alcaldías tienen que pasar por la Secretaría de Mujeres del Gobierno de la ciudad. Antes no sucedía esto. Se ha implementado en esta administración con la jefa de gobierno, Clara Brugada, y entonces ellas, las compañeras, dan visto bueno si se está avanzando o no en materia de garantizar la perspectiva de género en los programas. Bueno, ha habido bastantes complicaciones, ¿no? Y es lo que yo he visto en las 16 alcaldías, ¿no? Me permito hablar por las 16, pero sí he visto complicaciones. Porque aún nos falta todavía en capacitar, formarnos y llevar a la práctica, como bien dices tú, lo que podía aparecer en la ley escrito, ahora cómo se lleva en el actuar diario y más en el caso de las alcaldías, que somos el gobierno más próximo para la población, que hay una inmensidad de cosas diarias y la inercia y es muchísimo el trabajo que hay, pero es fundamental que todo el gobierno tenga muy en cuenta y muy en claro cómo desde su área sí pueden garantizar la defensa de los derechos de las mujeres. Acabas de decir algo muy importante, Gaby, porque vino recientemente Dafne Cuevas, la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, y justamente nos hablaba de cómo a 30 años de la Conferencia Internacional de las Mujeres en Beijing, están tratando de pasar del discurso a la acción. Sí, y eso es o sea, por ejemplo, el gran concepto de la igualdad sustantiva, eso significa, ¿no? Ya está la igualdad en la ley. Sustantiva es que se vea reflejada en las acciones cotidianas que llevamos como gobierno, que llevamos como congresos de la Ciudad de México, diputadas, gobernadoras, gobernadores. Ese es el gran reto que se tiene. Entonces, desde la alcaldía de Tlalpan, estamos llevando a cabo ese tipo de acciones. Por ejemplo, otra cuestión bien importante, la coordinación entre los niveles de gobierno para atender temas complejos y delicados como es la violencia hacia las mujeres, incluso algunas que tienen riesgo de feminicidio, ¿no? En nuestro caso, desde hace 3 meses implementamos las brigadas mariposa
y tiene que haber una coordinación con Secretaría de Mujeres del Gobierno de la ciudad, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Alcaldía de Tlalpan, Policía Auxiliar, y es irse a las casas, ¿no? Tocar al territorio, tocar casa por casa, y no solamente es darle la información a la mujer, ¿no? Sino es indagar un poco más con metodologías, por eso están capacitadas las compañeras que van a los territorios, y es preguntar, sondear, ¿no? Si hay un tema de riesgo para la mujer en ese momento, y llevamos también ahí una camioneta donde hay una persona jurídica de orientación jurídica, donde hay una psicóloga, y por ejemplo, sí tengo que comentarlo, este fin de semana que pasó, nosotras pudimos con nuestras patrullas, que ya tenemos patrullas de género, con esta estrategia logramos atender a una mujer y sus hijos, que estaba la mujer en riesgo de feminicidio, ya la trasladamos a un refugio y ahora pues es una mujer segura. Qué importante, Gaby. Se nos está acabando el tiempo del programa, pero quisiera que le mandaras un mensaje a toda nuestra audiencia, a quienes te están viendo esta noche, pero en particular a estas mujeres que sufren entornos complicados, como bien lo acabas de decir, y que están viendo que están llegando mujeres a los puestos de toma de decisiones y que están actuando diferente y que están haciendo estas patrullas violetas y que están haciendo planes diferentes. ¿Qué mensaje les das a todas ellas que te escuchan esta noche? Tienen en el caso de su servidora una mujer que de manera genuina queremos atender el tema o estamos atendiendo el tema de las violencias, que hay una mano en el gobierno de la alcaldía de Tlalpan, que se pueden acercar, que tenemos varias áreas donde se puede dar atención de manera gratuita, con mucha empatía, con mucha comprensión. Y sería muy incongruente de mi parte que cuando en su momento estaba en otros espacios, decíamos lo importante que era estar en los gobiernos y poder defender los derechos de las mujeres, ahora esté aquí y no lo haga, ¿no? Pues todo lo contrario. Gaby, sin duda vamos a quedar muy pendientes de todo lo que estés haciendo en estos próximos años en la alcaldía Tlalpan. Esta puerta queda abierta y la invitación siempre va a estar para que vengas a conversar con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar? Te invito al territorio para que un día puedas acudir con nosotras. Me encantaría que fueras, porque antes de comenzar el programa estábamos hablando de eso y pues no es lo mismo, ¿no? Que uno lo pueda contar aquí a que se pueda ver, ¿no? Palpar todas las actividades que estamos haciendo en favor de las mujeres. Entonces, pues ojalá un día nos puedas acompañar y un honor haber estado en estos programas, y reconozco, Claudia y Beth, que cada vez más mujeres estén en distintos ámbitos, en este caso el de la televisión, y que tú puedas tener estos foros para que la voz de las mujeres esté cada vez más presente, señalando injusticias, pero sobre todo en una causa común, que es esta lucha entre nosotras. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gaby, bienvenida siempre. Gracias, gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Tenemos una cita el próximo domingo a las 10 de la noche.